más conocido como AINES, ¿verdad? Bueno, justamente estas siglas vienen de no esteroideos. No tienen un núcleo esteroide. Ustedes saben que los esteroides son un potente antiinflamatorio que tiene en común con la hormona cortisol, ¿sí? Y vamos a ver en próximas clases que tienen múltiples efectos adversos, ¿sí? Utilizan de manera crónica. Estos fármacos son muy utilizados, son de venta libre acá en Paraguay. Tengo entendido que en Brasil también, ¿verdad? O sea, uno se puede ir a la farmacia y comprar sin problema, ¿verdad? ¿Estos fármacos deberían estar restringidos? En mi opinión, sí, ¿verdad? Porque son consumidos de manera indiscriminada y vamos a ver qué efectos adversos podemos tener. Bueno, entonces nos pone totalmente en comparación a lo que es esteroides y nos condiciona no esteroideos, ¿sí? Porque después vamos a ver los analgésicos, mejor los antiinflamatorios no esteroideos. Bueno, tienen un mecanismo de acción fundamental que se llaman ciclooxigenasas, ¿verdad? Inhibidores de la ciclooxigenasa, que justamente son enzimas que convierten generalmente al ácido araquidónico en prostaglandinas, ¿verdad? Es prostaglandina. Ustedes saben que las prostaglandinas están inmiscuidas, metidas, introducidas en lo que es la inflamación. Generalmente se encargan de producir vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, edema, ¿verdad? Un edema local, no un edema generalizado, ¿verdad? Entonces aparece la típica triada, perdón, la tétrada de Celso, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la tétrada de Celso? ¿O no? Muy bien. Tumor, rubor, dolor, calor. No sé si ya se golpearon alguna vez, ¿verdad? Tuvieron un golpe o vieron un golpe que se lesionó a alguien, ¿verdad? Generalmente se inflama. Supongamos me caigo sobre el brazo y me fracturo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a empezar a hinchar esto, ¿verdad? Se va a empezar a hinchar, ¿por qué? Porque se liberó prostaglandina en el medio, ¿verdad? Entonces va a haber un aumento de la permeabilidad capilar. ¿Qué significa eso? Las uniones interendoteliales se separan, ¿verdad? Se separan y hace que fluya mayor plasma hacia el espacio intersticial. Bueno, ¿y para qué hace eso? Para que migren componentes inflamatorios, células inflamatorias, ¿verdad? Principalmente neutrófilos, al lugar de, en este caso, de contusión o golpe. Bueno, también son vasodilatadores, ¿verdad? Son potentes vasodilatadores. ¿Para qué quieren vasodilatar? ¿Para qué quieren estas sustancias producir vasodilatación en membrazo fracturado? Justamente el objetivo de la vasodilatación en este caso es enlentecer el flujo sanguíneo, ¿verdad? Entonces lo que hacen es disminuir la velocidad. ¿Para qué? Para que salga del flujo laminar los componentes inflamatorios, ¿no? Las citocinas y principalmente las células inflamatorias. Entonces el objetivo de la vasodilatación es detener el flujo, estaciar, ¿verdad? Estaciar. ¿Quién tiene estas propiedades? Prostaglandinas. También la ciclooxigenasa se encargan de degradar el ácido araquidónico en leucotrienos, ¿verdad? Si hacemos un remake de qué es lo que son los leucotrienos, son potentes, generalmente broncoconstrictores. Son las sustancias más broncoespásticas que existen. ¿Y en donde es abundante? En el asma, ¿verdad? En el asma son donde son abundantes los leucotrienos. Entonces, ¿sería ideal, por ejemplo, crear antileucotriénico para tratar el asma? Sí, se llama Montelukast. No sé si escuchaban hablar ya del Montelukast. Ese es un antileucotriénico usado en el asma. Ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de asma. Y por el otro lado, también inhiben los tromboxanos. O sea, por un lado las prostaglandinas, que son varias, un grupo enorme de prostaglandinas, leucotrienos y también los tromboxanos,
¿Que se recuerdan cuál era la función de los tromboxanos? Casi, ¿no? ¿Se recuerdan que había 4 pasos que se tenían que cumplir para que se forme un coágulo? ¿Ah? Eso ya habíamos explicado en algún momento. El primer paso era, ¿cuál? Para hacer un repaso, ¿no? Este es pizarra porque la vez pasada escribí por la pared. Me quitaron la pizarra y escribí por la pared, ¿eh? ¿Se recuerdan? ¿Quién era que regulaba esto? En Muy bien, la endotelina. Y después va a venir la primaria. Muy bien, la hemostasia primaria, que era justamente las plaquetas. Para que estas plaquetas cumplan su función, tienen que activarse, ¿verdad? Tienen que tener un botón que le prenda. ¿Y quién es ese que le prende? Es el tromboxano A2 y el ADP. ¿Se recuerda? A2 y ADP. Bueno, entonces estos fármacos que vamos a dar a continuación también inhiben al tromboxano A2, pero no al ADP, ¿verdad? Pero no al ADP. Bueno, entonces por un lado, prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos van a estar bloqueados. ¿Por qué? Porque vamos a eliminar o bloquear a la enzima que convierte el ácido araquidónico en estas sustancias que son degradados, ¿verdad? O son derivados, mejor dicho. Bueno, tenemos 3 tipos de ciclooxigenasa, en este caso vamos a dar 2, que es la 1, que generalmente se encarga de bloquear, si bloqueamos la ciclooxigenasa tipo 1, vamos a tener efectos indeseados en el tubo digestivo. ¿Qué son efectos indeseados? Son gastritis. ¿Y qué gastritis? Es inflamación del epitelio superficial de la mucosa gástrica. ¿Y por qué se produce este efecto? Porque disminuye las prostaglandinas justamente, que se recordarán que son vasodilatadores. Son vasodilatadores, pero en el epitelio, en el terreno, en la mucosa gástrica, estas prostaglandinas son cruciales, ¿verdad? Son muy importantes, ¿verdad? Se encargan de la irrigación. Ustedes saben que la mucosa gástrica es una de las que se divide más rápido. Generalmente el recambio ocurre entre 24 a 48 horas cada día. Se cambian las células de la mucosa gástrica, ¿verdad? Entonces necesita mucha irrigación. ¿Quiénes son los que condicionan esto? Prostaglandinas. Si ustedes le cierran, ¿qué va a ocurrir con las prostaglandinas? Van a bajar. ¿Y qué pasa si bajan? Hay vasoconstricción y va a haber mala perfusión de la mucosa y van a empezar a morirse, ¿verdad? Literalmente se mueren porque hay una necrosis. Entonces se muere el epitelio y empieza a aparecer un daño epitelial, que son las erosiones. Erosiones. Si ustedes siguen consumiendo sus AINES, porque no le hacen caso a este efecto, eso se va a ir hundiendo, la lesión va a ir hundiéndose hasta que va a convertirse en una úlcera. En una úlcera. ¿Y qué diferencia existe entre una úlcera y una erosión? Porque es una gastritis erosiva aguda que puede evolucionar a una gastritis ulcerosa, ¿verdad? Bueno, uno es la profundidad, ¿verdad? Si es solamente el epitelio el que se dañó, eso se puede reemplazar rápidamente y no deja cicatriz. Ahora, si se va hundiendo y la mucosa pasa a la muscular de la mucosa, que es la frontera, ahí se convierte en úlcera, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Que es mucho más difícil de tratar, mucho más difícil de reparar y dejan cicatriz. Entonces, es muy importante saber esto. Si ustedes consumen nimesulida por un mes, sí o sí van a tener su gastritis aguda. Seguramente ya experimentaron, ¿verdad? Empiezan a tomar un antiinflamatorio porque le duele la rodilla o se golpearon y para el tercer a quinto día ya empieza a doler el epigastrio, ¿verdad? Ya empieza a doler el epigastrio, ya la digestión se vuelve lenta, ya hay dispepsia, ya hay pirosis, ¿verdad? ¿Y es por culpa de quién?
de las prostaglandinas que están siendo bloqueadas, ¿verdad? Eso vamos a dar al final de farmacología con los protectores gástricos. Ustedes saben que hay un excelente vasodilatador de la mucosa, que es para justamente estos eventos de gastritis por antiinflamatorio, que se llama misoprostol. ¿Le conocen al misoprostol? ¿Alguien conoce? Muy bien, el Cytotec, acá también se llama Cytotec, ¿verdad? Que es un potente abortivo, ¿verdad? En este caso no estamos buscando un aborto, ¿verdad? Estamos buscando una reparación epitelial, pero ese fármaco está totalmente restringido, ¿no? Porque la gente va y consume y la pérdida del feto se produce en minutos, ¿verdad? Pero en minutos. Es un abortivo altamente efectivo, ¿verdad? La comunidad ginecológica lo utiliza en casos de abortos retenidos, por ejemplo, pero fisiológicos, ¿verdad? No inducidos, ¿verdad? Claro. Si el aborto es legal en países, no sé si Argentina todavía está cancelado, ¿verdad? ¿O está permitido? ¿Está permitido? No sé, para mí que no. ¿Y Brasil? Brasil no. Está siendo estudiado. Ah, solo caso en estupro. Acá creo que ni en estupro, ¿eh? Acá para mí que no. Ningún tipo de aborto está permitido. ¿Cómo? Anencefalia. Anencefalia. Sí, esos casos, por ejemplo, sí serían justificables, ¿verdad? Porque no hay mucho que ofrecerle. En caso de violación también creo que ¿verdad? En Brasil. Bueno, acá creo que no. Solamente en abortos ya consolidados, ¿verdad? Aborto consolidado, no para inducir el aborto. Bueno, eso es de paso. Hay fármacos que aumentan las prostaglandinas locales en el territorio gástrico y el objetivo es inhibir la ciclooxigenasa 2. ¿Verdad? Son como los beta bloqueantes. Existen dos coenzimas, dos ciclooxigenasas, y la mayoría de los fármacos bloquean los dos. O sea que vamos a tener necesariamente efectos gástricos, ¿verdad? Pero el objetivo es conseguir el bloqueo de la ciclooxigenasa 2, que es la antiinflamatoria, ¿verdad? Antiinflamatoria, antipirética, analgésica, ¿verdad? Y antiagregante. Tiene 4 acciones. ¿Qué es antipirética? Es antifebril, ¿verdad? Antiinflamación se refiere a esa tetrada de Celso o penta de Virchow, ¿verdad? Que le agregamos la impotencia funcional. No podemos mover el brazo si no inflamamos, ¿verdad? Bueno, entonces, si ustedes se golpean, seguramente ya les pasó, el dedo o la mano, enseguida se forma un tumor acá, ¿verdad? O se esguinzan, ¿verdad? Que van al límite, sale de la articulación y vuelve a entrar. Dolor, ¿verdad? Dolor terrible. De repente se inflamó su mano, ¿verdad? Ese tumor que se formó es la inflamación. Edema, eso trae dolor, pero más se refiere a la tumoración. Porque muchas veces los médicos te van a elegir esos fármacos para dolores bajos o moderados, ¿no? Bajo o moderado. Los de alto nivel no cubre estos fármacos. Por ejemplo, neuralgia de trigemino, neuralgia de glosofaringio, que son dolores aislados, cólico renal, el segundo más doloroso, y dolores oncológicos. Esto no te va a hacer absolutamente nada, ¿verdad? No le va a hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué tenemos para ofrecer a los pacientes con dolores intensos? Opioides, ¿verdad? Opioides. Ya no tengo más lugar. Acá tengo uno.
Bueno, ahí está. No, no se asegura. Ahí está. Bueno, pero le desplazó a este. Ahí está. Vamos a ver eso. Enseguida vamos a ver cómo elegir el fármaco, ¿verdad? Porque justamente esto, hace poco, ustedes saben que yo estoy en otra facultad enseñando otra materia, que justamente es semiología médica, ¿verdad? Entonces, a veces se me ocurre evaluar los conocimientos farmacológicos, ¿verdad? Entonces, le hicimos preguntas sobre AINES y nadie podía responder nada. No podían responder. ¿Qué vamos a usar como antiinflamatorio? ¿Qué elegirían? Silencio, ¿verdad? Analgésicos, no sabían. Entonces, el objetivo es que ustedes aprendan esto, cómo funciona y qué elegir para cada situación, ¿verdad? Por ejemplo, viene un paciente con dolor de cabeza intenso. ¿Cuál de la gran línea? Porque van a ver que existen cientos de fármacos. ¿A quién le elegiría? ¿Verdad? ¿Qué decisión terapéutica tomaría? ¿Verdad? Por ejemplo, el licenciado doctor le duele la cabeza, y ustedes son los médicos, doctora, ¿qué vamos a usar? Dipirona, ¿verdad? Dipirona es una muy buena opción, pero vamos a ver qué efecto uno asume cuando administra dipirona. Tengo que estar preparado para algo, ¿verdad? Generalmente son muy alérgicos o alergénicos. Entonces mi hospital tiene que tener condiciones para reparar una alergia aguda, ¿verdad? ¿Cómo? La dipirona es un AINES. Sí, la dipirona es un AINES. Enseguida vamos a ver. A ver, no me pasa esto. Ahí está. Bueno, tenemos ciclooxigenasa 1 en distintos lugares, estómago principalmente. Recuerden que va a producir este agujero si ustedes consumen de manera crónica. Por eso no se recomienda AINES más de 3 a 5 días, ¿verdad? Si el dolor va a durar más tiempo, tienen que preparar una protección gástrica en paralelo, ¿verdad? Protectores gástricos, estamos hablando de prazoles. Omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, etcétera, ¿verdad? Bueno, también hay en intestino, riñón, plaquetas, páncreas, mastocitos y macrófagos. Están distribuidos en distintos sectores. Y la COX-2 dice que es inducible, o sea que solamente existe cuando hay inflamación, ¿verdad? Cuando hay pirógenos, cuando hay agentes extraños. Por ejemplo, bacterias, virus, hongos, ¿verdad? Que circulan por el torrente sanguíneo, pueden inducir la ciclooxigenasa tipo 2. No hay que estar normalmente, ¿verdad? Bueno, acá vemos la imagen típica de los COX-1, ¿verdad? Y acá está la gran clasificación. Acá no están todos, están los más importantes. Por un lado tenemos los ácidos y los no ácidos. Hasta ahí fácil, ¿verdad? Dentro de los ácidos tenemos los salicílicos, los enólicos, el acético, el propiónico, el antranílico y el nicotínico. Bueno, el salicílico empieza, es uno de los más famosos, ¿verdad? El ácido acetil salicílico, más conocido como AAS, ¿verdad? O aspirina, su nombre comercial de Bayer. Fármaco verdoso, ¿verdad? Bueno, tenemos también la aspirazolona y ahí está la respuesta. La aspirazolona es el metamizol, más conocido como dipirona, ¿verdad? La dipirona tiene un nombre que es también metamizol y tiene tendencia a confundirse porque hay un fármaco que se llama metimazol. Metamizol es de ahí y hay uno que se llama metimazol. Lo que cambia es la I por la A. Y el metimazol es un antitiroideo. Es un antitiroideo. Contrarresta las hormonas tiroideas. Bueno, la aspirazolindiona, que es la fenilbutasona, hoy prácticamente fuera de circulación, tóxicos, ¿verdad? Los oxicanes, como piroxicam y meloxicam, tienen más propiedades COX-2 que COX-1, o sea, son excelentes antiinflamatorios, ¿verdad? Después tenemos dentro de los ácidos acéticos el indolacético como la indometacina, que hoy prácticamente ya no se utiliza, tiene una única indicación, que vamos a ver para qué sirve. Tenemos el pirrolacético como el ketorolac, o ketorolaco, que es excelente analgésico.
¿verdad? El fenilacético como el diclofenac, seguramente ya escucharon de este fármaco. El piranoindolacético, que es familiar del ketorolaco, ¿verdad? Que es el etodolaco. El propiónico, que es el naproxeno, también muy utilizado en naproxeno. El antranílico, este sí no se usa mucho, que es el ácido mefenámico. El nicotínico, que es la clonixina o el clonixinato de lisina, que es lo mismo, ¿verdad? Hoy en día se está usando más porque tiene una ventaja. Vamos a ver cuál es su ventaja al final. Y el grupo de sulfonanilinas, ¿verdad? Que es la nimesulida, que se utiliza muchísimo en Brasil, ¿verdad? En Paraguay no es tan utilizado. Alcalonas, namebutona y por último el paraminofenol, que es el paracetamol, ¿verdad? O acetoaminofén. Bueno, ustedes van a ver que hay una gran lista, que no están todos, ¿verdad? Pero no es que nosotros para una inflamación o un dolor, bueno, hoy vamos a indicar ketorolac, mañana vamos a indicar dipirona, mañana es el día de la dipirona. No, cada uno tiene una indicación especial según dolor, fiebre o inflamación, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles son los especialistas en cada caso. Bueno, los efectos antiinflamatorios, ¿verdad? Dijimos que inflamación era la tetrada de Celso, tumor principalmente, rubor, calor, dolor. Todos se producen por vasodilatación y nos dice la biosíntesis de prostanoides, que son las prostaglandinas, aumenta de forma notable en estos casos en el tejido inflamado. Y nos dice los inhibidores de la COX, que son los antiinflamatorios no esteroideos, deprimen la formación de prostanoides. Fíjense, si nos ponemos críticos y vamos a cuestionar esto, la inflamación es una protección, ¿verdad? En teoría, si ustedes se golpean, el sistema le dice, mira que te destrozaste el brazo, algo tenés que hacerle. Porque imaginen si no sienten dolor, ¿verdad? Se cortan el brazo y ustedes ni sintieron que no tienen más brazo, había sido, ¿verdad? Hay personas que no tienen dolor, hay personas que no sienten dolor y es un problema porque son susceptibles a infecciones, a daños, a fracturas, a lesiones y no perciben el dolor. Por supuesto es muy raro, pero existe. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a contrarrestar un efecto protector? Es que generalmente a la inflamación se le pasa la mano, ¿verdad? Le pasa la raya. Esto exagera y finalmente tenemos un dolor exagerado, una inflamación muy limitante y lo que queremos es disminuir, ¿verdad? Disminuir con estos fármacos. No vamos a abolir, ¿verdad? Vamos a disminuir. Bueno, la COX dice que contribuye entre el 10 al 15% en una inflamación, pero el que tiene mayor participación es la COX-2, que participa hasta un 90% en los procesos inflamatorios. Y tenemos gran número de ejemplos, ¿verdad? Pueden ser traumas o golpes, quemaduras, ¿verdad? Y hay enfermedades inflamatorias. Hay enfermedades inflamatorias, autoinmunes, por ejemplo, ¿verdad? La artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia, todos son enfermedades inflamatorias. Bueno, las dos prostaglandinas más importantes, que es la prostaglandina E2 y la I2, que son llamadas generalmente prostaciclinas, ¿verdad? Son los prostanoides más importantes en la inflamación. ¿Y cuál es el objetivo de esto? O sea, el objetivo de la ciclooxigenasa, que es bloquearle a estos dos, ¿verdad? O que aparezcan estos dos. Incrementan el flujo sanguíneo, ya dijimos, aumenta el flujo sanguíneo. Por eso hay tumor, ¿verdad? Aumenta la permeabilidad, ya dijimos también, que se separan las uniones interendoteliales. Y por último, facilita la migración de leucocitos, que dijimos que las primeras células que migran son los neutrófilos, ¿verdad? Los neutrófilos que son generalmente polimorfonucleares, ¿verdad? Polimorfonucleares. ¿Cuántos segmentos tiene un neutrófilo? Muy bien, 3 a 4. Esa pregunta realmente es difícil. ¿Por qué? Cuando supera 4, o sea, tiene 5 fragmentos, ¿cómo se va a llamar?
bueno, polisegmentados se llama, ¿verdad? Los neutrófilos polisegmentados. ¿Y de qué sirve saber? ¿Existe la posibilidad que aparezcan 5 segmentos? Sí, y es la famosa desviación a la derecha. No sé si escucharon hablar ya de la desviación a la izquierda y desviación a la derecha. ¿Se recuerdan? ¿Mm? Muy bien, a la derecha casi no se escucha. Y es porque aparecen los neutrófilos polisegmentados, ¿verdad? O sea, son responsables de la desviación a la derecha de la inflamación. ¿En qué situación se presentan? Generalmente en neoplasias, ¿verdad? En neoplasias, principalmente hematológicas, en el cual el neutrófilo tiene que vivir más tiempo porque no son sustituidos, ¿verdad? Entonces, la desviación a la izquierda, ¿cómo se veían los neutrófilos? Más jóvenes. ¿Y cómo se ven más jóvenes? Inmaduros. ¿Y cómo se ven más? En este caso vemos 5 segmentos. ¿Y cómo vas a ver un neutrófilo inmaduro en el microscopio? No. Se ven los neutrófilos arriñonados, ¿sí? Tienen un solo núcleo en forma de riñón, ¿verdad? Que son comúnmente llamados encallados. Aparecen los neutrófilos encallados. Parece un refresco ahí de desviación a la izquierda y a la derecha. Bueno, entonces, todo eso ocurre para que migren leucocitos, específicamente neutrófilos, en las primeras 24 a 36 hasta 48 horas podría tolerarse y luego son sustituidos, ¿verdad? Bueno, con respecto al dolor, esto es muy importante saber. Hablamos de la inflamación, que si ponemos en la balanza, en un equilibrio, AINES y corticosteroides como prednisona, prednisolona, dexametasona, que vamos a dar dentro de poco, ¿quién es mejor antiinflamatorio? ¿Estos o los corticoides? Le ganan lejos los corticoides, ¿verdad? Son especialistas en inflamación. Pero ellos no son analgésicos, no son antiagregantes, ni no son antipiréticos. Solamente son antiinflamatorios. Sin embargo, estos fármacos son antiinflamatorios y son analgésicos en segundo puesto. O sea, tienen una ventaja relativa frente a corticosteroides, ¿verdad? Bueno, ¿por qué son analgésicos? Porque influyen sobre los nociceptores, ¿verdad? Sobre los nociceptores periféricos, ¿verdad? Principalmente las fibras aferentes primarias. Sin embargo, los corticosteroides no tienen este poder. Que perciben el dolor, que son las fibras nociceptivas, que pueden ser activados por diversos estímulos. Saben que pueden producir dolor de diferentes formas: calor, contusión, presión, ¿verdad? Quemadura, ácidos, ¿verdad? Entonces de distintas maneras van a ser activados. Bueno, los mediadores inflamatorios liberados por las células no neuronales, dice, durante la lesión, los mediadores inflamatorios. ¿Quiénes van a ser los que median esto? Y bueno, y las prostaglandinas, ¿verdad? Las prostaglandinas, ¿qué participación tienen en el dolor? Justamente lo que dicen es que reducen el umbral de estimulación de nociceptores. Ustedes saben que los nervios necesitan un umbral para estimular el dolor. Necesitan, bueno, a esta presión no siento absolutamente nada, voy presionando, hasta que en algún momento estimula el umbral y dispara el dolor, ¿verdad? ¿Qué hacen estos dos señores? La prostaglandina E y la I1 bajan ese umbral, ¿verdad? En vez de sentir a alta presión, yo ya siento a moderada presión, ¿verdad? Presiono, ya me duele. Eso es lo que hacen. Bajan el umbral del dolor. Entonces necesitamos un fármaco que vuelva a elevar ese umbral, ¿verdad? También dice que produce esto una sensibilización periférica, pero también nos dice que los AINES pueden, aparte de elevar el umbral del dolor, pueden tener acciones centrales, principalmente en médula espinal y encéfalo. Pero no son especialistas en esto, ¿verdad? No son especialistas en la analgesia cerebral, ¿verdad? Bueno, también ustedes saben que la fiebre se produce principalmente por un desequilibrio en el centro termorregulador hipotalámico. El hipotálamo es el que controla la temperatura corporal, ¿verdad?
que idealmente se mantiene entre 36,5 y 37,5. ¿Verdad? Por encima de 37,5 estamos hablando de febrícula ya, ¿verdad? De febrícula. 38 grados por encima, fiebre. ¿Verdad? Temperatura mayor a 38 grados es fiebre. Eso es importante que sepan porque hay veces que la madre, creo que les conté ya, viene y le dice, mi hijo tiene fiebre alta, doctor o doctora. ¿Y cuánto tiene, señora, tu hijo? Tiene 35 grados de fiebre, ¿verdad? Sin embargo, eso no es fiebre. Ustedes tratan de explicarle, ¿verdad?, que eso no es fiebre, que necesita llegar a 38 grados, ¿verdad? Bueno, recuérdense que la fiebre facticia también es muy importante, ¿verdad? Uno puede inducir, si ahora, por ejemplo, hacemos un control de temperatura, sí o sí alguien va a tener febrícula o fiebre acá, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque llevan camperas, ¿verdad? Y eso puede estimular localmente la temperatura. Bueno, pero eso es un secreto, no vayan a utilizar para atestados, ¿eh? Bueno, se considera en la fase inicial de la respuesta termorreguladora a pirógenos. ¿Qué son pirógenos? Sustancias que puedan activar el centro termorregulador, ¿verdad? ¿Y quiénes son los mejores? El factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6 y la 1B. Justamente esta media la liberación de ceramida a nivel de las neuronas, en la región preóptica, dijimos del hipotálamo anterior, donde se encuentra el centro termorregulador. Es muy importante que sepan que este centro termorregulador hipotalámico anterior recién adquiere su maduración completa a los 6 a 7 años de edad. ¿De qué me sirve saber eso? ¿Verdad? Que en los niños la fiebre puede provocar desequilibrios eléctricos y puede provocar convulsiones. O sea, la fiebre en niños es una urgencia. ¿Es correcto decir que un adulto puede convulsionar por fiebre? No, ¿verdad? Ustedes saben que yo ya escuché eso de médicos formados. Me dijeron, doctor, convulsionó, pero realmente convulsionó porque tuvo fiebre. Me callé nomás, ¿verdad? Pero es imposible que un paciente adulto convulsione por fiebre. Sí o sí tiene algún otro problema, ¿verdad? Hay que buscar la causa. Pero en un niño sí es peligroso. Creo que les conté ya el caso del niño atendido en la farmacia, ¿verdad? ¿No? Bueno, anteriormente, en la época de estudiantil, aparte de estudiar, ¿verdad? Aparte de estudiar, y cuarto, quinto y sexto año atendía en una farmacia, ¿verdad? Atendía en una farmacia y ya tenía conceptos vagos de farmacología, ¿verdad? Conste que se da en tercer año. Entonces, teníamos un profesor de farmacología que es un referente, pero él solamente leía así. Leía así, se considera la fase inicial de la... Profesor, ¿y qué significa eso? En el libro. Vaya a leer en el libro, ¿verdad? Jamás explicó nada, ¿verdad? Bueno, se fue una criatura en la farmacia con la abuela. La abuela corriendo se fue. Me dijo que estaba febril y quería un antipirético, ¿verdad? Un antipirético. Entonces le vendimos un paracetamol, ¿verdad? Un paracetamol para que le dé en forma de gotas, ¿verdad? No está mal, es un buen antipirético. Le dijimos cuántas gotas le tenía que administrar, pero se fue 10 minutos, volvió corriendo otra vez, ya con la niña totalmente con el estado de conciencia alterado, mucha espuma en la boca, ¿verdad? Totalmente noqueada, ¿verdad? Y me dice, lo que vos le diste le hizo mal, le dio una reacción, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que le pasó realmente a la niña? ¿Le dio una reacción anafiláctica o tuvo una convulsión febril? Muy bien, tuvo una convulsión febril. Le dio la gota, pero se quedó más o menos en el esófago, todavía no se absorbió, ¿verdad? Y ya convulsionó el cerebro, ¿verdad? Entonces eso es lo que en los niños puede ser grave. Entonces usted le explica, mira señora, es por la fiebre, te recomiendo que le lleve a un centro hospitalario de mayor complejidad para que puedan administrar endovenoso o intrarrectal, porque esto puede repetirse. Es muy importante
que vean en una población pediátrica, hay niños que convulsionan con 37,5. Hay niños que su umbral de excitación neuronal está bajo. Y hay niños que tienen 40 y no convulsionan. O sea, eso es totalmente variable. Pero tienen que estar preparados, ¿verdad? Por la maduración del centro. La maduración completa de ese centro para que pueda recibir información madura de temperatura ocurre recién a los 6, 7 años, ¿verdad? Entonces a partir de los 8 años, 9 años es difícil que convulsione por fiebre, muy difícil. Por eso en pediatría la fiebre se considera una urgencia, ¿verdad? Ustedes saben que hubo un caso polémico hace más o menos 5 años acá en un sanatorio privado de Asunción. No sé si escucharon hablar del Migone, ¿verdad? Un seguro de alto nivel, ¿verdad? Bueno, se fue una señora con el hijo en brazos, ¿verdad? ¿Y qué le pasó? Convulsión febril. Convulsión febril. La pediatra de guardia estaba en cirugía haciendo el recibimiento y estaban 3 residentes. 3 residentes de medicina familiar, creo. Y el centro tenía cámara hasta en el baño, ¿verdad? Tenía cámara por todos lados y encima se escuchaba lo que se decía, ¿verdad? Y se ve que la señora entra en la urgencia y los 3 residentes desaparecen. Desapareció, uno se fue por acá, el otro se fue por acá y el otro se fue por otro lado. No le atendieron a la criatura. Finalmente la criatura que convulsionó por fiebre, broncoaspiró, hizo un paro respiratorio y murió. Y murió, por supuesto. Se vio las cámaras y se vieron que los 3 desaparecieron. Un arte de magia, ¿verdad? Finalmente se les condenó a ellos, ¿verdad? Porque el médico tiene que estar entrenado. Por lo menos una asistencia, ¿verdad? Aplicar por lo menos una máscara ahí, no sabemos mucho qué hacer, pero tendría que ser intubado, ventilado, reanimado, ¿verdad? Bajar la temperatura, ¿verdad? Meterle en agua tibia, algo habría que hacer. Bueno, ese fue un caso polémico de convulsión febril. Así que ya saben que la fiebre en niños es peligrosa. Bueno, ¿cuáles son las prostaglandinas que cruzan fácilmente y podían comportarse como agentes pirógenos? Esta es una pregunta interesante. La prostaglandina E2 es la que atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica y puede estimular el centro termorregulador, ¿verdad? Bueno, justamente los AINES, ¿cómo suprimen la fiebre? Es disminuyendo la síntesis de prostaglandina E2 y otras prostaglandinas. Bueno, acá tenemos la distribución, distintas clasificaciones. Esto es nada más para ver la clasificación según ácido o no ácido, no muy interesante. Ahora la del medio sí. Por un lado, hacia la derecha, o sea, su izquierda, vemos lo que tiene más selectividad COX-1. Generalmente estos tienen un poco poder antiinflamatorio, pero sí un poder alto de dañar el estómago, ¿verdad? Sin embargo, a medida que se acerca a COX-2, tiene mayor efecto antiinflamatorio, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso? ¿Quién, por ejemplo? Los COXIB, ¿verdad? Etoricoxib, Rofecoxib, que son inhibidores selectivos de la COX-2. Selectivos de la COX-2. Lo que pasa es que lo que son selectivos y no, o sea, no selectivos, COX-1 y COX-2, tienen su ventaja porque cada uno tiene un poder, ¿verdad? Una ventaja farmacológica. Por ejemplo, el ibuprofeno es un fármaco neutro, ¿verdad? Tiene el que es considerado el menor efecto gástrico, porque está en el medio, es buen analgésico, ¿verdad? Y es antifebril. Sin embargo, es muy mal antiinflamatorio, ¿verdad? O sea, las características de cada fármaco se basan en su principio activo, fundamentalmente. Ahora, justamente eso alguien pensó y creó los inhibidores selectivos de la COX-2, pero tienen efectos adversos, principalmente al no bloquear el efecto plaquetario, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque eso está sobre el COX-1. Entonces, si vos le das un COX-2 a un paciente, tiene más riesgo cardiovascular.
el principal efecto adverso de los COXIP es el mayor riesgo de trombos, ¿verdad? Entonces tiene sus ventajas por un lado y tiene sus desventajas. Entonces uno evalúa si son antiinflamatorios. ¿Qué significa eso? Tumor, inflamación, edema, ¿verdad? Para esos casos sí funciona, ¿verdad? En quienes, por ejemplo, no sé si a ustedes les tocó de cerca la epidemia de chikungunya que vino hace poco, ¿verdad? En esos casos se usó mucho inhibidores selectivos de la COX-2, que era el etoricoxib. Bueno, y ahí vemos también la vida media. Los de vida media muy corta, el diclofenac está en primer lugar. Su vida media se acerca a la 1 hora, ¿verdad? Sin embargo, el piroxicam, que es uno de los fármacos más gastrolesivos que existe, ¿verdad? Si quieren tener una gastritis rápida, pueden consumir un piroxicam. Su vida media es larguísima, ¿verdad? 60 horas aproximadamente. O sea, el efecto es duradero, pero van a pagar un precio gástrico. Bueno, con respecto a la absorción, la mayor parte de los AINES se absorben rápido, se absorben muy bien y ya alcanzan concentraciones máximas entre 2 a 3 horas. O sea, el efecto es rápido, ¿verdad? No es mágico, pero sí es rápido, ¿verdad? Bueno, y la ingestión de alimentos a veces dicen, no siempre, demora la absorción. No influye mucho realmente los alimentos con el efecto, ni con la velocidad. Y principalmente esto ocurre con el fenoprofeno, que casi no tenemos, y el sulindaco, que tampoco es un fármaco muy comercializado, ¿verdad? Ahora, sí hay problemas con los antiácidos. ¿Conocen los antiácidos, verdad? No son protectores gástricos, son antiácidos. Generalmente son sales de magnesio, ¿verdad? A veces viene en sustancias que son solubles en agua. Ustedes le tiran al agua y empiezan a hacer una burbuja ahí efervescente, ¿verdad? Una burbuja interesante y después toman y eso hace un efecto local. No se absorbe. Eso sí pueden influir en su absorción, pueden retrasar. Siempre estos antiácidos interfieren con la absorción de fármacos, ¿verdad? Bueno, en un 95 a 99% se unen a proteínas plasmáticas. Uno de los fármacos que más se une a proteína plasmática y la unión depende de la concentración. Cuanto más concentración tenga, se van saturando y van haciendo mayor efecto, ¿verdad? Bueno, se encuentran distribuidos en gran parte del organismo, del cuerpo, pero tienen tendencia a alcanzar concentraciones altas, todos estos fármacos, en el líquido sinovial. O sea, funcionaría muy bien para artritis. ¿Quiénes, por ejemplo? Ibuprofeno, naproxeno y el piroxicam, que son antiinflamatorios. Recuerden que la articulación es una entidad bastante susceptible a inflamación. Artritis, ¿verdad? Estamos hablando de artritis inflamatoria, no artritis séptica, que es infección bacteriana, ¿verdad? Bueno, gran parte alcanza concentraciones plasmáticas cerebrales suficientes para producir un efecto central, o sea, estamos hablando de analgesia y antipirexia. Y por vía tópica no son muy efectivos, excepto el diclofenac, que viene en forma de gel. Viene en forma de gel, en spray también, ¿verdad? Y se le agregó hace poco el ibuprofeno, que también viene ya en forma de gel para dolores locales, ¿verdad? Bueno, en cuanto a eliminación es variable. La mayoría se eliminan por vía hepática, o sea, se transforman, se metabolizan y se eliminan por riñón, ¿verdad? Se eliminan por riñón. Bueno, y la mayoría lo hacen por oxidación e hidroxilación, ¿verdad? Bueno, los efectos adversos. Principalmente ahí vemos una gastritis en donde se observan múltiples focos eritematosos rojos, ¿verdad? Que son compatibles con erosiones. Esto puede erosionarse y puede sangrar. Puede haber una gastritis erosiva hemorrágica aguda con AINES. Ya saben por qué. Porque disminuye la vasodilatación. Bueno,
30% úlceras. Ya saben también lo que es úlcera, por definición estricta, que es una lesión que supera la muscular de la mucosa. Esa es una úlcera, ¿verdad? Aumenta otros factores de riesgo como el alcohol. Si el paciente, aparte de consumir AINES, consume alcohol, va a aumentar el daño epitelial gástrico y también el Helicobacter pylori, que ustedes saben que es una bacteria que puede supervivir en el estómago a pesar de ser acidez 1, ¿verdad? Bueno, la COX-1 deprime estos componentes prostaglandínicos citoprotectores y inhibe la secreción de ácido. También, otro problema, ¿verdad? Intensifican el flujo sanguíneo y favorece la secreción de moco. Esto es lo que hacen normalmente. ¿Qué pasa si suprimimos dándole un AINES? Vamos a tener disminución de la producción de moco, flujo sanguíneo y aumento de la secreción de ácido, ¿verdad? Bueno, solamente la ingestión por vía oral ocasiona estos efectos gástricos como erosión o úlcera, no. También la vía parenteral, oral, transdérmica, ¿verdad? Cualquier vía puede causar este efecto. Depende. Si tiene una indicación que supera el riesgo, se puede administrar. Ahora, si tiene una úlcera, hay que buscar la causa de la úlcera y administrar con precaución. Tenés que darle un menos gastrolesivo, ¿verdad? Lo mismo con el embarazo. Ustedes saben que en el embarazo todos están contraindicados. Todos los AINES, no se pueden dar AINES, ¿verdad? Excepto algunos, como el paracetamol, ¿verdad? Que no tiene mucha injerencia sobre el feto ni la circulación fetal. Entonces, si la mujer embarazada tiene fiebre, le pueden ofrecer un paracetamol con dosis controlada. Lo mismo con estos pacientes, ¿verdad? Lo mismo con esto. El paracetamol y el ibuprofeno son los más controlados o controlables. Bueno, acá aparece otro efecto adverso que es el cardiovascular y recién hablamos de esto, los COXIP. Tenemos el Rofecoxib, el Etoricoxib, el Celecoxib, que son inhibidores selectivos de la COX-2, pero tienen mayor riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares isquémicos y trombosis. ¿Por qué? Porque no infiere, mejor dicho, no interfiere sobre la COX-1, que justamente es la agregación plaquetaria. Entonces, al no tener ese efecto antiplaquetario, tiene mayor riesgo de sufrir eventos trombóticos. Bueno, dice tener cuidado en los pacientes susceptibles, cardiópatas, pacientes de edad avanzada, hipertensos, diabéticos, hay que tener cuidado, ¿verdad? Bueno, a nivel de la presión arterial, renovascular y renal, dicen que en personas normales tiene un efecto muy escaso en este ámbito. Sin embargo, si es renal crónico, si es insuficiente cardíaco o si tiene hipovolemia, puede comprometer la perfusión renal y agravar una insuficiencia renal, ¿no? Y también acá algo muy importante, los AINES favorecen la absorción de potasio. Entonces, si usan con un ahorrador de potasio, por ejemplo, va a aumentar los niveles notablemente del potasio sanguíneo, ¿verdad? Bueno, la nefropatía por analgésico es una entidad aparte. Hay personas que esto consumen como caramelo y no saben a lo que se están exponiendo. Se denomina insuficiencia renal progresiva por la ingesta crónica de AINES. Estamos hablando de ¿cuánto tiempo? Mínimo 3 meses consecutivos. De tomar todos los días un AINES, ¿no? Si se dan cuenta a tiempo, puede revertir, pero esto si no se dan cuenta a tiempo, se puede consolidar y puede evolucionar a una insuficiencia renal crónica con tratamiento sustitutivo renal. Bueno, en el embarazo y la lactancia, ¿verdad? Justamente acá nos dice prolonga el parto, prolonga el trabajo de parto. Sobre todo la indometacina, que no está aprobado por la Asociación de Droga y Alimentos de los Estados Unidos, ¿verdad? Sin embargo, provoca el cierre prematuro del ductus. ¿Saben lo que es el ductus? ¿No? ¿Embriología? ¿No?
Bueno, ustedes saben que en la embriología el corazón se va desarrollando, ¿verdad? Y se va formando las cavidades inicialmente. Y después se forma la aurícula, ¿verdad? La aurícula y los ventrículos. Generalmente, durante el periodo fetal, esta circulación derecha está bloqueada. ¿Por qué? Porque los pulmones están colapsados. Entonces, el sistema ahorra sangre evitando la circulación pulmonar. No permite. Entonces, ustedes en su circuito cardíaco viene la sangre por la vena y para no entrar acá hace agujeros, ¿verdad? Genera agujeros, forámenes. El primer foramen se llama ostium primum, ¿verdad? O ostium primero, ¿verdad? Se forma más o menos en relación a la válvula. Está bien pegado a la válvula. Esto se cierra rápidamente y se forma un segundo agujero más arriba, que se llama ostium secundum, ¿verdad? El segundo agujero. ¿Y para qué forman estos agujeros? Para que la sangre venga acá y pase al otro lado. Entonces solamente circulación sistémica mantiene, ¿verdad? Luego se cierra esto finalmente y para que un sistema cardiovascular esté intacto tiene que estar totalmente cerrado. Y el último agujero que se forma es el foramen oval, que normalmente está cerrado, pero se puede abrir y solamente se abre hacia la izquierda, ¿verdad? Nunca se abre hacia la derecha, es como una puerta con bisagra. Bueno, esto tiene que estar cerrado, recuerden. Una vez, cuando se cierra, cuando el feto, el recién nacido, aspira aire y se expanden los pulmones y se cierra eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con la sangre que no pudo entrar acá? Entra en el circuito derecho, ¿verdad? Y va por la arteria pulmonar, ¿verdad? Entra acá por la arteria pulmonar y como esto no es un camino habilitado, genera un puente. Hace un puente acá y que viene por acá la aorta, ¿verdad? La aorta pasa. Entonces lo que genera es un cortocircuito entre la arteria pulmonar y la arteria aorta. ¿Entienden lo que hace? Le pasa otra vez a la arteria la sangre. Y como no hay diferencia muy importante de presión, pasa sin problema a la arteria de circulación aorta, circulación sistémica. Pero el problema está cuando el niño nace, aumenta la oxigenación, aumenta la expansión pulmonar y disminuye acá las prostaglandinas y esto se cierra y se convierte en un ligamento, que se llama ligamento arterioso, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema? Si no se cierra esto. Si no se cierra esta comunicación, ¿qué va a pasar con la sangre de alta presión? Va a entrar acá, ¿verdad? Va a entrar acá y va a empezar a sobrecargar los pulmones y eso se llama cortocircuito de izquierda a derecha o shunt, ¿verdad? Entonces, eso se puede diagnosticar fácilmente. Van a ver que el pediatra le ausculta al corazón y va a encontrar un soplo enorme en el pecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué le podemos ofrecer? Sabemos que va a sobrecargar los pulmones si no controlamos. Es un cortocircuito de izquierda a derecha o no cianotizante. Ese es un largo capítulo. Difícil e interesante, ¿verdad? Entonces, forma un cortocircuito y nosotros tenemos que cerrar eso. ¿Cómo podemos cerrarlo? Con AINES, ¿verdad? Con AINES. Y ahí es donde entra la indometacina, ¿verdad? La indometacina que se indica para el cierre del ductus arterioso persistente. Es una anomalía congénita, ¿no? Bueno, algo muy interesante que suele ser una pregunta de reválida, ¿cuánto tiempo le damos para que cierre espontáneamente? Porque no es que vamos a aplicarle ya indometacina al recién nacido. Generalmente el tiempo de espera de cierre natural o normal es 3 meses. Podemos esperar hasta los 3 meses. Si no cerró, preparen su indometacina, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, contraindicado relativamente en embarazos de término, más si hay hipertensión inducida por el embarazo. Esto es con respecto al trabajo de parto. Bueno, en cuanto a hipersensibilidad, puede provocar rinitis. Bueno, ya están tristes ahí los vecinos, ¿verdad?
Urticaria. Urticaria generalizada, ¿lo que es urticaria? Es una dermatitis inflamatoria aguda, ¿verdad? En donde se produce una sobreelevación transparente de agua y pica muchísimo, ¿verdad? Es una reacción alérgica leve. Puede inducir el asma, edema laringio, angioedema, ¿verdad? Rubefacción y shock, que es el shock anafiláctico. Están los fármacos que son más alergénicos y en primer lugar está la dipirona. Bueno, aparece un síndrome raro. Quizá esto no vuelvan a dar. En pediatría puede ser que den otra vez el síndrome de Reye, ¿verdad? Bueno, el síndrome de Reye es una enfermedad grave, afortunadamente poco frecuente, letal, que generalmente produce una insuficiencia hepática aguda rápida, ¿verdad? Rápida. Produce encefalopatía hepática. ¿Escucharon hablar ya de la encefalopatía hepática? Suena un poco controversial, encefalopatía cerebro y hepática hígado. ¿Qué tiene que ver el cerebro con el hígado, verdad? Bueno, ustedes saben que el hígado metaboliza el amoníaco, ¿verdad? Metaboliza el amoníaco y en este caso hay una insuficiencia hepática. Y el amoníaco empieza a acumularse, empieza a subir el amoníaco y es neurotóxico. Va a empezar a deprimirse el estado de conciencia y va a dormirse el paciente y va a entrar en coma, ¿verdad? También conocido como coma hepático. Eso vamos a dar todo dentro de poco, ¿verdad? Realmente no poco del año que viene. Bueno, en este caso hay una disfunción hepática, una encefalopatía hepática. Se reemplaza el tejido parenquimatoso del hígado por grasa, una esteatosis hepática, y otras vísceras, ¿verdad? Todavía no se sabe cuál es la causa, pero se vincula directamente con el ácido acetil salicílico, con la aspirina en niños. En niños. Por eso ahí ustedes van a ver un niño y dice aspirina contraindicado, ¿verdad? Contraindicado. Ustedes saben que la aspirina de Bayer, la aspirina de Bayer tiene un color verde, que es para adultos. Y la caja para niños es naranja. O sea, está disponible una aspirina pediátrica. Hasta hace poco nuestros padres, por lo menos mis padres, me daban aspirinita para los dolores. Pero ni idea no tenían lo que era síndrome de Reye, ¿verdad? Y sigue estando permitido. O sea, no es permitido comercializado para niños, el ácido acetil salicílico, ¿verdad? Por lo tanto, en niños con fiebre, principalmente, nunca jamás le indiquen ácido acetil salicílico. No se relaciona con el paracetamol, por lo tanto, es una opción conveniente si el niño tiene fiebre principalmente, ¿verdad? Entonces, sí paracetamol, no aspirina. ¿Por qué no aspirina? Porque da síndrome de Reye. ¿Y qué es el síndrome de Reye? Una disfunción hepática fulminante, ¿verdad? Fulminante. Bueno, yo creo que vamos a llegar hasta acá, ¿verdad? Porque acá tenemos los efectos adversos, ¿verdad? Ya hablamos de lo... Claro. Mas se fosse uma situação, por exemplo, que eu tenho um paciente com hipertermia, o aumento de temperatura do corpo dele não foi produzido tipo um fator interno, é externo. Aí o antipirético não está funcionando, por exemplo. ¿Externo como qué? Tipo insolação. Bueno, insolación generalmente es por la exposición crónica en el sol. Es una entidad, ¿verdad? Pero en ese caso también colaborarían estos fármacos para la reducción, porque finalmente el que te da fiebre es el hipotálamo, ¿verdad? Lo que ocurre es un desequilibrio de presiones, se confunde y empieza a aumentar la temperatura. Ahora, si me hablas de algo más complejo, hay una entidad que se llama hipertermia maligna. Hipertermia maligna, que es por neurolépticos, que vamos a dar también dentro de poco, eso sí vamos a dar, ¿verdad? Eso es lo peor que puede ocurrir con los neurolépticos,
Y en esos casos sí son refractarios, no le hace nada a la dipirona, no le hace nada a nada. ¿Verdad? Entonces, en esos casos sí queda limitado porque es una falla central ya, grave. En esos casos sí no tenés mucha opción. Podés meterle al paciente en un lugar frío, ¿verdad? En agua fría, para tratar de reducir la temperatura con medios externos. ¿Verdad? Porque usted no lo crea, funciona, pero en esos casos la dipirona, ni por más que le hagan 3 gramos en una dosis, no baja. Incluso es causa de muerte. ¿Verdad? Pero en la mayoría de los casos, fíjate vos, por ejemplo, no siempre es por prostaglandinas la fiebre, sino por pirógenos, agentes pirógenos, partículas bacterianas. Por ejemplo. Te agarra una faringitis aguda, la bacteria circula en tu cuerpo, llega al cerebro y empieza a liberar fiebre. ¿No? Entonces en esos casos también colabora, pero no directamente por prostaglandina. Bueno, y acá tenemos plaquetas, inhibición de la activación de las plaquetas, principalmente el ácido acetil salicílico, ¿verdad? Eso no explicamos, yo creo que con eso cerramos. ¿Por qué la aspirina es el mejor antiplaquetario? El mejor, no existe otro mejor dentro de este grupo. ¿Por qué? La dosis. ¿Se une bien o se une para siempre? Muy bien, se une permanentemente, ¿verdad? Se une covalentemente sería el término químico, ¿verdad? Entonces le bloquea de por vida, es un excelente antiplaquetario, por eso le elegimos siempre a la aspirina como antiplaquetario. Con eso bloqueamos el tromboxano A2, pero si quieren bloquear el ADP, ¿qué van a elegir? Porque con esto bloqueamos el 50% de la agregación plaquetaria y de la hemostasia primaria. Pero este queda libre, ¿eh? Este está libre, está fuera de la prisión. Y ahí entra el clopidogrel, que es un anti-ADP, ¿verdad? ¿Conocen el clopidogrel? Tratamiento del infarto agudo de miocardio. Con esto bloquean el 100%. O sea, tienen antiagregación completa. Se usa para infarto, para accidentes cerebrovasculares isquémicos, ¿verdad? Hoy se crearon nuevos, ¿verdad? Excelentes y más potentes antiagregantes inhibidores de ADP que se llama prasugrel, ¿verdad? Y el ticagrelol. Por supuesto, el precio se dispara, ¿verdad? Estamos hablando de prasugrel, el más caro en los Estados Unidos está por los $400 para tratamiento de 30 días, ¿verdad? Y las guías te dicen, dale a tu paciente prasugrel como si fuera barato, ¿verdad? No es barato. Entonces, ¿a quién recurrimos habitualmente? Al clopidogrel otra vez, ¿verdad? Claro. Para bloquear el 100% de tu agregación. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ahora sí podemos irnos, ¿verdad? Pues muchos ya están con un pie en la puerta, ¿verdad?